Algunas veces, vivimos cosas extrañas mientras cumplimos nuestra jornada laboral. Es por eso que te presento experiencias extrañas y paranormales que vivieron mis suscriptores en su trabajo. Aviso rápido. Si han vivido experiencias extrañas en los Oxxos, pueden dejarlo al correo. Curiel, acá te dejo una historia. Mi tía trabaja como administradora en un hospital y un día me contó que llegó un chico que, según ella, era motociclista. No era muy joven, tendría unos 20 y tantos años. Había sufrido un trauma craneal muy grave. Tenía la cara destrozada y los ojos se le habían salido de las cuencas. Al parecer, estaba participando en una carrera callejera de motos y, en un momento, se pasó un semáforo en rojo. Una camioneta lo chocó de lleno. Mi tía cuenta que estaba vivo prácticamente de milagro. Después de que lo llevaron de urgencia al quirófano, ella terminó vomitando del impacto, y mi mamá tuvo que retirarla del hospital. No me pasó a mí, sino a una maestra. Ella nos contó que una vez estaba calificando exámenes en su salón cuando escuchó que, en el aula de al lado, estaban moviendo escritorios. Pensó que era la maestra de ese grupo, pero recordó que estaba embarazada, así que fue a ayudarla para que no hiciera tanto esfuerzo. Cuando llegó, el salón estaba completamente vacío. No había nadie. Un rato después se encontró con esa maestra y le preguntó: «Maestra, ¿usted dónde estaba a tal hora?». La otra le respondió: «Yo estuve todo el tiempo en la sala de profesores, calificando exámenes». Desde ese día, nuestra maestra ya no vuelve a calificar exámenes sola en el salón. Esto no me pasó a mí, sino a mi tío. Él trabaja en una estación de bomberos y cuenta que un día estaba celebrando, junto a sus compañeros, sus años de servicio. En un momento, uno de sus compañeros salió porque su esposa lo estaba esperando. Mientras estaban ahí, vieron a una persona extraña parada en la calle. Después regresaron a la estación y todo parecía normal. Más tarde, mi tío salió otra vez y escuchó sonidos de risas que venían de afuera, pero no había nadie. Él alcanzó a grabar esos sonidos. Lamentablemente, mi tío vive muy lejos y solo viene cuando visita a mi tía, así que nunca pude escuchar el audio. Una vez mi papá empezó a trabajar en Bimbo. Él me contó que los trabajadores a veces duermen en sus camionetas. Una noche, mientras estaba dormido, escuchó que afuera de la camioneta había alguien gritando. No me dijo exactamente qué le gritaban. Solo ignoró el ruido y volvió a dormirse. A la mañana siguiente, alrededor de las 9 a.m., se despertó y salió de la camioneta. Afuera había sangre. Antes de que yo naciera, más o menos entre 2010 y 2012, mi papá trabajaba como guardia nocturno en una tienda Ripley. Para quien no sepa, Ripley es una tienda chilena. Él contaba que en ese trabajo lo asustaron 2 veces. La primera fue cuando estaba con otro compañero, que también era guardia. Mientras subían por las escaleras eléctricas, alcanzaron a ver unas cosas blancas y redondas cerca de los muebles. No supieron qué eran, pero se veían claramente fuera de lugar. La segunda vez fue peor, porque estaba solo. En el segundo piso, cerca de los probadores de ropa, vio como una de las cortinas se movía sin que hubiera nadie. Poco después, un auto de juguete a control remoto se movió apenas, como si alguien lo hubiera empujado. Después de eso, mi papá decidió dejar ese trabajo. Ahora trabaja en otro lugar. Esta historia no es mía, es de mi papá. Aún así, es algo paranormal y bastante extraño que le ocurrió. Hace muchos años, mi papá puso un negocio, un restaurante. El local ya había sido rentado antes por varias personas que también tuvieron negocios ahí, pero todos terminaron yéndose. El restaurante está ubicado justo al lado de un hotel, y como el trabajo quedaba lejos de casa y a veces cerraban muy tarde, mi papá se quedaba algunas noches a dormir en ese hotel. Cabe aclarar que el hotel siempre ha tenido rumores. Dicen que a veces aparece una mujer en los pasillos. No voy a mentir, yo he estado ahí y se siente una vibra muy pesada. Una noche, entre las 9 y 10, mi papá estaba guardando cosas del restaurante. Estaba acomodando sillas, mesas y otros objetos en el almacén. Él siempre ha dicho que ese lugar le generaba mucha incomodidad, ya que el almacén está conectado al hotel. Aunque la puerta que comunicaba ambos lugares fue cerrada por el negocio, la sensación ahí era extraña. Mientras acomodaba unas mesas, escuchó un ruido que venía de la cocina. Se dio la vuelta y fue a revisar. Vio que un vaso se había caído y estaba roto.
Pensó que simplemente había quedado mal acomodado, así que limpió y lo dejó en su lugar. En cuanto se dio la vuelta para regresar, la puerta de salida comenzó a cerrarse sola. Mi papá corrió a abrirla y le puso una piedra para evitar que se cerrara. Después de eso, terminó de acomodar todo. Luego fue a la camioneta por carne que tenía guardada para meterla al refrigerador del almacén. Cuando entró y dejó la carne, la puerta del almacén se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba atorada. Esa puerta solo se puede abrir con llave. Sacó la llave, logró abrirla y, sin pensarlo más, se fue directo a la camioneta y manejó hasta la casa. Desde ese día, mi papá nunca volvió a dormir en ese hotel. Y cada vez que tenía que cerrar tarde el restaurante, llevaba a mi mamá o a mí para guardar todo rápido y no quedarse solo. Esta historia me pasó a mí cuando era joven, alrededor de los 15 años. En ese tiempo trabajé en el campo, específicamente en la siembra y cosecha de yuca y maíz. En esa zona era común que la gente se quedara a campear por las noches en sus parcelas, cuidando que no entraran animales o personas a robar la cosecha. Un día empecé a trabajar en la parcela de un señor que necesitaba ayuda. Su terreno estaba ubicado abajo de un gran barranco, rodeado de matorrales y huertas. Ese día me pidió un favor especial, que me quedara a cuidar la siembra durante la noche, porque últimamente había gente robando. Lo único que me dio fue una lámpara y un rifle de salve. Me dijo que me pagaría extra si aceptaba. Sin pensarlo mucho, acepté sin saber lo que me iba a pasar. Regresé a mi casa, preparé algo de lonche y agarré una cobija. Cuando llegué a la parcela ya estaba cayendo la tarde. Me acomodé ahí y pasé la noche despierto, atento a cualquier ruido. En medio del silencio empecé a escuchar algo que salía de entre los matorrales. De inmediato agarré la lámpara e iluminé hacia donde venía el sonido. Para mi sorpresa, era un cerdo enorme. Pensé que tal vez se había escapado de algún corral, pero cuando me acerqué un poco más, sentí que algo no estaba bien. Su mirada no era la de un animal, parecía la de una persona, como si estuviera pensando y siguiendo cada uno de mis movimientos. En ese momento, el cerdo habló. Con una voz clara me dijo: ¿Pa dónde vas? Nadie me cree cuando cuento esto, pero esa frase me dejó marcado. El miedo me paralizó. Lo único que hice fue correr cuesta arriba, hacia donde estaban mis cosas, sacar el rifle de salve y disparar sin importar el ruido. El cerdo reaccionó y salió corriendo de nuevo hacia los matorrales. Después de eso, el miedo me ganó y me desmayé. Cuando desperté ya estaba amaneciendo. Miré mi reloj. Eran las 6:13 de la mañana. Me levanté de inmediato. El cerdo ya no estaba y tampoco había señales de que alguien hubiera robado la cosecha. Sin pensarlo más, agarré mis cosas y me fui de ese lugar. Más tarde, cuando recibí mi paga y regresaba a casa, me encontré con una señora del pueblo, conocida por insultar y robar cosas. Tenía un brazo vendado. En ese momento lo supe. Ese cerdo que vi era ella. Han pasado 6 años desde lo que me ocurrió. Actualmente vivo en la ciudad y trabajo como guardia de seguridad. Aún así, me han pasado más experiencias paranormales en el trabajo. Esta historia no es mía, es de mi tía. Como contexto, mi tía trabaja como enfermera en un hospital local de mi pueblo. Ella es de las que asisten en cirugías, pasando las herramientas al cirujano. Desde siempre ha dicho que en ese hospital ocurren cosas extrañas, que espantan. Una noche, alrededor de las 9 p.m., acababa de terminar una cirugía. Cuando salió, fue a recoger sus cosas, pero para llegar tenía que atravesar un pasillo muy largo y poco iluminado. Mientras caminaba, alzó la vista y al fondo del pasillo vio algo que la dejó paralizada. Una sombra completamente negra cruzó de un lado a otro. No era una persona normal. Tenía una forma definida y unos ojos rojos muy brillantes. La sombra se detuvo por unos segundos y volteó a mirarla fijamente. Después siguió su camino y desapareció al final del pasillo, como si se hubiera desvanecido. Mi tía no gritó ni corrió. Dice que del miedo no podía ni moverse. Aún no sabe qué fue exactamente lo que vio. Como es muy religiosa, ella cree firmemente que era un demonio que ronda el hospital, buscando llevarse las almas de los pacientes. Esta historia tiene que ver con el trabajo de mi tío. Durante mucho tiempo queríamos irnos de vacaciones con él, pero casi nunca podía por su trabajo en una empresa. Siempre estaba ocupado o decía que no le daban permiso. Un día, cuando salió a trabajar, dejó su celular en casa. Sin buscar nada, nos encontramos con varios vídeos. En esos vídeos aparecía mi tío en situaciones muy comprometedoras, siendo abusado por su jefe.
Todo indicaba que estaba siendo grabado sin su consentimiento. Además, sus superiores lo estaban extorsionando con esos vídeos, amenazándolo para que no hablara y siguiera trabajando ahí. Por suerte, mi tío logró salir de ese trabajo antes de que la situación empeorara. Nunca sabremos hasta dónde habría llegado su jefe con él si no se hubiera ido a tiempo. Hola Curiel, espero que te encuentres bien. Era 2020 en plena pandemia. En ese tiempo yo trabajaba como camillero en un hospital y estaba en contacto constante con pacientes de COVID-19. Principalmente me encargaba de trasladar a pacientes que requerían hemodiálisis, sobre todo los casos más graves. Cada traslado implicaba seguir un protocolo muy estricto. Baño previo, equipo de protección personal completo, de pies a cabeza, y desinfección total al terminar. Era la temporada decembrina. No recuerdo el día exacto, pero sí que estaba en turno vespertino y salía a las 10 de la noche. Cerca de esa hora me pidieron trasladar a un paciente desde una sala del 5º piso hasta un área especial donde estaban las máquinas de diálisis para pacientes COVID en estado crítico. La enfermera encargada me dijo que el paciente saldría a las 9:30 de la noche. Todo salió conforme a lo planeado. Realicé el traslado, seguí cada protocolo y no ocurrió nada fuera de lo normal. Cuando regresé, la enfermera ya se había ido, así que entré al baño del área especial para quitarme el equipo, desinfectarme y desechar todo lo que había usado. Cuando terminé, ya eran alrededor de las 11 de la noche. Justo antes de ponerme el reloj en la muñeca, tocaron la puerta del baño 3 veces seguidas e intentaron abrirla. Yo respondí que estaba ocupado y de inmediato se detuvieron. Pensé que era alguna enfermera, ya que ese baño está cerca del área de quemados y a veces lo usan. Cuando abrí la puerta, no había nadie. Salí al pasillo principal, saqué mi teléfono y vi un mensaje de mi novia. En ese momento levanté la vista hacia el fondo del pasillo y lo que vi me asustó mucho. Al final del pasillo había 5 personas vestidas completamente de blanco. 2 mujeres, 2 hombres y un niño. Todos hablaban al mismo tiempo, pero no entendía qué decían. Lo peor fue darme cuenta de que no caminaban, flotaban. De pronto empezaron a acercarse hacia mí. El miedo me ganó. Salí corriendo y bajé 2 pisos con el corazón a punto de salirse del pecho. No me detuve hasta sentirme a salvo. Desde entonces, siempre he pensado que pudieron ser almas en pena de personas que fallecieron por el COVID en ese hospital. Hola, Curiel y comunidad. Hace algún tiempo comencé a ver los vídeos del canal. Como consumidor habitual de este tipo de contenido, terminé topándome con él y me hizo mucha ilusión intentar aparecer contando una experiencia propia. Para dar un poco de contexto, actualmente vivo y trabajo en Brasil. Hace poco cumplí mi primer mes en el trabajo. Laboro en un centro comercial donde tenemos 2 locales. La tienda principal está en el 3er piso y un local más pequeño en el 1er piso, dedicado únicamente a la venta de helados. Hace unos días, si no recuerdo mal, fue martes, 2 colegas y yo fuimos asignados a cubrir el local del 1er piso. Iniciamos el turno con normalidad, atendiendo clientes, limpiando un poco y conversando entre nosotros. Aproximadamente 1 hora después de empezar, yo estaba trabajando en caja cuando llegó una pareja de ancianos a comprar uno de los milksakes más grandes que tenemos. No es algo muy común, pero tampoco extraño. Los atendí con normalidad y, al momento de pagar, me entregaron un billete de 50 reales, que para que se den una idea equivale más o menos a $10. Tomé el billete y bajé la mirada para buscar el cambio. En ese instante llegó uno de nuestros superiores para entregarnos productos para los helados. Cuando levanté la vista nuevamente la pareja ya no estaba. Me pareció muy extraño. Eran personas mayores y caminaban con dificultad. Todo ocurrió en un lapso de unos 10 segundos. No fui el único que se quedó confundido. Mis colegas también se dieron cuenta de que habían desaparecido sin explicación. No entendíamos cómo podían haberse ido tan rápido, ni por qué no esperaron su cambio, considerando que habían pagado con un billete de alta denominación y no parecían personas a las que les sobrara el dinero como para ignorarlo. Por si acaso, dejamos el cambio separado, pensando que quizá volverían pero no regresaron. Solo compraron un milksake, pagaron y se desvanecieron frente a nosotros. Han pasado varios días desde entonces y no se les ha vuelto a ver. Esta historia no es mía, me la contó una profesora. Ella tenía un amigo que trabajaba conduciendo tractómulas, siempre acompañado de otro compañero. Una noche, mientras manejaban por carretera, vieron a una mujer vestida completamente de blanco.
Era muy bonita y les hacía señas para que la llevaran. Decidieron detenerse y subirla al camión. Durante un rato todo fue normal, hasta que el compañero de trabajo empezó a ponerse muy nervioso. De pronto gritó del susto. El amigo de mi profesora volteó a ver a la mujer y se llevó la peor impresión de su vida. Su rostro ya no era el mismo, se había vuelto esquelético. La mujer comenzó a gritar, así que detuvieron el camión de inmediato. Cuando bajaron para ver qué estaba pasando, la mujer ya no estaba. Había desaparecido por completo. Ninguno de los dos volvió a levantar a nadie en la carretera durante la noche. Hace tiempo que veo tus vídeos y quería compartir una experiencia bastante extraña que ocurrió en el trabajo familiar. Normalmente ayudo a mi mamá en una tienda de alimentación. Algunas noches, casi siempre alrededor de las 11, cuando entrábamos al departamento donde guardamos las cosas, se sentía un ambiente muy pesado. Era una sensación rara, como si alguien nos estuviera observando. No era solo cosa mía, mi mamá también lo sentía. Al día siguiente, mientras regresaba de una reunión escolar, vi patrullas de policía frente a la tienda. Me asusté y corrí para ver qué estaba pasando. Justo cuando me acercaba a la entrada, vi a un policía llevándose a un hombre, medio calvo, con una expresión de enojo muy fuerte, casi descontrolada. Cuando entré y le pregunté a mi mamá qué había ocurrido, me contó que ese hombre había entrado de repente a la tienda y comenzó a mirarla de una manera muy amenazante, como si no fuera él mismo. Ella dice que parecía poseído o fuera de sí. Mi mamá, que es muy religiosa, empezó a rezar y a decir palabras de Dios frente a él, pero el hombre solo la seguía mirando fijamente, sin decir nada. Después de un rato, la pareja de ese hombre llamó a la policía. Cuando llegaron, se lo llevaron. Antes de irse, la mujer le dijo a mi mamá que jamás en su vida había visto a su esposo comportarse de esa manera. Eso fue lo que más me dejó marcado. Yo no podía dejar de pensar en lo que habíamos sentido la noche anterior en el almacén. Me preguntaba si esa presencia extraña tenía algo que ver con lo que ocurrió después. No sé si fue algo paranormal, un demonio o simplemente algo que no entendemos, pero espero de verdad que ese hombre se encuentre bien. Llevo 3 años y medio trabajando en una empresa en Guanajuato, México, y durante ese tiempo me han pasado varias cosas extrañas, sobre todo en el turno de noche. La primera ocurrió en un pasillo muy largo, de unos 150 metros. Es tan extenso que, si quieres cruzarlo rápido, prácticamente tienes que correr. Aún así, normalmente alcanzas a ver si alguien va delante de ti. Ese día yo estaba acomodando unos materiales cuando, por el rabillo del ojo, vi claramente que alguien pasó caminando. De inmediato volteé, pero no había nadie. Miré hacia ambos lados del pasillo y estaba completamente vacío. La segunda experiencia es la más frecuente y también la que más miedo me da. En varias ocasiones he escuchado que dicen mi nombre con total claridad. Cada vez que volteo, no hay nadie. Lo peor es que la mayor parte del tiempo trabajo solo, así que no hay forma de confundirlo con otra persona. La tercera fue la más fuerte. Una noche vi a una mujer caminando entre unas máquinas. Pensé que era una compañera o alguna trabajadora que se había ido a esconder o a descansar, pero esas máquinas son muy peligrosas si no se manejan con cuidado. Por eso le avisé al guardia para que fuera a revisar. El guardia solo me dijo que no le diera importancia, que eso ya era algo normal. Luego me explicó que, años atrás, una señora había quedado prensada en esa misma máquina y que, de vez en cuando, se aparece, aunque nunca le ha hecho daño a nadie. Te mando un saludo. Esto ocurrió hace unos 4 años, después de la pandemia. Me habían encargado cuidar una casa durante la noche mientras los dueños estaban fuera de la ciudad. Era una casa pequeña y bonita, pero al anochecer la sensación cambiaba por completo. Siempre sentía una pesadez al estar ahí solo. A eso se le sumaba que solo 2 de los 4 ambientes tenían focos funcionando, la sala y el dormitorio. La cocina y la bodega quedaban totalmente a oscuras. Al principio todo parecía bastante agradable. Tenía una PS3 y me habían dicho que podía comer lo que quisiera de la nevera. Pero alrededor de las 10 de la noche escuché algo que me asustó mucho. La voz de mi madre gritando mi nombre desde afuera, desde las rejas que rodeaban la casa. Me sobresalté, claro, pero mi madre vive relativamente cerca y sabía que yo iba a quedarme cuidando esa casa. Eso me tranquilizó un poco. Pensé que quizá había ido a verme. Me acerqué a la ventana para comprobarlo, pero no vi a nadie. Ni a ella ni a ningún vecino. Me puse nervioso. Después de asomarme, los gritos se detuvieron.
Aún así, decidí quedarme en la habitación el resto de la noche. Antes de acostarme, quise ir a la cocina por un vaso con agua. La cocina estaba completamente oscura. Mientras estaba ahí, sentí un miedo intenso al escuchar que desde la bodega venía el llanto suave de un bebé, acompañado de sonidos parecidos a pasos pesados que salían de ese mismo cuarto. La casa no estaba pegada a otra, así que no podía tratarse de ruidos de vecinos. Me asusté muchísimo. Sentía las piernas temblando y no tenía ninguna linterna para revisar qué estaba pasando. Aterrorizado, fingí no escuchar nada e intenté volver a la habitación sin demostrar miedo, mientras el llanto del bebé seguía escuchándose detrás de mí. Una vez dentro, cerré la puerta con seguro, subí el volumen de la televisión con algún programa que no me diera miedo y me dormí con la luz encendida. A la mañana siguiente ya no se escuchaba nada. Cuando amaneció, fui a casa de mi madre y le pregunté si la noche anterior me había estado llamando. Ella me miró extrañada y me dijo que no. Incluso me preguntó por qué lo decía, y yo preferí inventar una excusa. Después de esa experiencia, nunca volví a pisar esa casa. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado, pueden visitar mi canal ya que tengo más contenido. No olviden unirse al Discord y al canal de WhatsApp. Les dejo los enlaces de todo en la descripción. Nos vemos en otro video.